En el año 1980, 3 días antes de mi graduación de high school, estuve envuelto en un accidente de auto donde perdí muchos recuerdos y memorias debido al golpe que sostuve en la cabeza. No fue hasta el año 2003 cuando muere mi padre y ese golpe emocional que sentimos aquellos que hemos perdido a nuestros padres fue tan fuerte que provocó que muchos de esos recuerdos y memorias perdidas regresaran a mi mente y regresaran como un volcán en erupción, sin parar. Fue tanto así que mi hermana me tuvo que ayudar a entender muchos de esos recuerdos y memorias. Meses después de la muerte de mi padre, muere mi hermana en junio, mi mamá en agosto, y me separo de la madre de mis hijos en septiembre del mismo año. Todo eso me hizo sentir que el piso debajo de mis pies me lo habían destrozado. Pensé que me estaba volviendo loco. Yo seguía aquí en la iglesia como si nada estuviera pasando. Cuando me preguntaban, ¿cómo tú estás? Como siempre me preguntan. Yo siempre respondía, bien, de lo más bien, porque no me iban a poder resolver nada. Suena como algo que escuchábamos la semana pasada. Joshelyn hizo un tremendo sermonazo la semana pasada sobre la, la enfermedad mental y personas que pasan de esa enfermedad mental y llegan a suicidarse. Fue fenomenal ese mensaje. Entonces comencé a verme con un psicólogo cristiano y me uní a un grupo de terapia emocional religioso multidenominacional que se reunía en una iglesia presbiteriana, no de nuestra denominación, en Fort Lauderdale. Este grupo de terapia era supuestamente para personas que habían perdido a seres queridos y cómo enfrentarse a esa realidad y cómo regresar a una vida más normal. En mi caso, yo había perdido a 3 seres más cercanos y estaba en principio de una separación matrimonial. Yo pensé que esta terapia me iba a ayudar. Pensé que necesitaba de todo tipo de terapia habido y por haber. Este grupo de terapia emocional y parte de la terapia incluía terapia de conversión para personas homosexuales que querían ser heterosexuales y pertenecían a iglesias fundamentalistas. Yo atendí y fui a esas terapias por 6 meses. No me ayudaron a superar la muerte de mi familia y la separación de mis hijos. Lo que sí me hizo entender y comprender lo que yo tenía escondido bien abajo y bien profundo toda mi vida. Me hizo realizar que yo soy gay. En todo este tiempo nunca dejé de leer la Biblia, estudiarla y meditar sobre lo que yo leía. Eso era diario. Nunca dejé de cantar. Yo lloraba amargamente solo, pero seguía cantando. Nunca dejé de orar y orar y orar. Nunca abandoné la iglesia. Muchos de mi iglesia son testigos de eso. Fue ahí en medio de noches sin fin, en oración, y en el abismo oscuro que yo me encontraba, donde yo caía sin poder agarrarme de nada, que me arrebató Dios de esa cueva vertical, me tomó en sus brazos y comenzó a aliviarme. Mientras más buscaba de Dios, más me revelaba Él que me amaba a sí mismo como yo soy, gay. Que Él me creó así, que Él me conocía así desde el vientre de mi madre.
me di cuenta de que Dios me revelaba poco a poco que eso que yo tenía escondido muy adentro, que siempre me habían enseñado que era pecado, es lo que realmente soy. Entré en una depresión fuerte, donde me sentía solo, abandonado, dejé de bañarme, comía desaforadamente, aumenté de peso hasta llegar a 235 libras y batallé con Dios y la realidad de mi sexualidad. Mucho se remuró en la iglesia y todo llegó a mis oídos. En medio de esta tormenta emocional y mental, Dios siempre estaba conmigo. Dios me enseñó que Él me ama a sí mismo como soy. Y los de la iglesia, los que verdaderamente me querían, empezaron a expresar su cariño más y más. Los abrazos eran más fuertes y más apretados. Pero desgraciadamente no todos en la iglesia pensaban así. Aún hay personas dentro de la iglesia que piensan que ser gay es un pecado. Y esos aún viven en sus casas de cristales, con sus propios esqueletos escondidos, donde sus techos están agujerados y rotos por las piedras que tiran. Este batido de la religión con la política también se refleja en la falta de acción de nuestros gobernantes cristianos cuando ignoran el abuso de las armas y la falta de la iglesia en denunciar esa brutal inacción. Hay muchos que dicen que las armas no matan, sino son las personas. Pero leyendo, según el Washington Post, publicado el 2 de junio del 2022 y actualizado el 5 de julio, a lo que va de año hemos tenido 314 tiroteos masivos. No hemos tenido una sola semana en el año 2022 en que no ha habido por lo menos 4 tiroteos masivos. Y un tiroteo masivo se define cuando mueren 4 personas o más debido a alguna arma. Ya escuchamos que hay otro tiroteo masivo y no nos conmueve, no nos asombra, ya no nos importa. Es uno más. Pero, si los religiosos son tan fanáticos de la preservación de la vida, ¿de qué vale salvar a niños o niñas de aborto y no hacer nada para evitar un sinvergüenza con un arma de guerra que entre en una escuela lleno de niños y niñas y los asesine como puercos en un matadero? Y se dice de preservar la vida desde su principio en el vientre de una madre. Si se dice eso, se debe también cuidar esa vida hasta que crezca, se desarrolle y llegue su muerte natural.